¿Qué tal, amigos y amigas de Mesa Política? Un programa producido por la asociación Otra Mirada y NTV Info. Bienvenidos nuevamente en esta ocasión para poder abordar uno de los temas que seguramente también están generando expectativas en el debate nacional y tiene que ver con las alianzas políticas y el panorama electoral de cara a las elecciones 2026. Bienvenidos a Mesa Política. Y para abordar este tema el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el analista político José Carlos Requena. José Carlos, bienvenido a Mesa Política. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado. Bien, seguramente ya hemos visto por algunos avances de las noticias, ¿no? En estos últimos días sobre las alianzas electorales, un cronograma electoral también que se tiene que ir cumpliendo. Pero una de las cuestiones que no podemos dejar de lado dentro de este análisis es también la realidad actual en la cual nuestro país se sitúa. Creo que para nadie es novedad, o depende de los sectores, de tu punto de vista también, hay una situación de estancamiento, ¿no? En varios sectores. Podemos hablar desde el punto de vista política, de derechos, económico, laboral. Pero ¿cómo hemos llegado al estancamiento en el cual nos encontramos, ¿no? ¿Qué actores, qué causas podrías tú de alguna otra forma identificar? A ver, mira, yo creo que estamos, yo más que estancamiento lo que veo es una gran inacción, ¿no? Y eso creo que se grafica con mayor claridad en el tema de la inseguridad, cuando uno ve los indicadores en términos de homicidio, que desde el año 16 se han multiplicado por 3, o cuando uno ve que en el último año las denuncias por extorsión se han multiplicado por 7 y más bien se tiene un ejecutivo eh, un poco abdicando esas funciones. Creo que esto mismo que te hablo de inseguridad se reproduce en la mayoría de sectores, ¿no? Entonces, yo preferí el término de inacción porque, digamos, no es que lo que no haga el Ejecutivo lo dejen de hacer otros actores, ¿no? Y más bien lo que crece o lo que sí sigue consolidándose es el rol de economías ilícitas en distintos ámbitos, ¿no? Economías ilícitas que por ratos se juntan con intereses subalternos, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que se han aprobado en el Congreso sin sustento técnico van en esa medida. No es que necesariamente las economías ilícitas tengan, seguramente también pasa, pero lo que quiero decir es que no es que tenga acción directa, sino que tiene aliados o compañeros de ruta que terminan dejando, la verdad, yo diría, bombas de tiempo para las autoridades que tomen el control en el año 2026, como corresponde al calendario constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una política que se ha retraído, política hablando en general, digo que creo que, y quizás el fraccionamiento es muestra un poco de eso, no es que haya un poder consolidado, no se puede hablar de un partido consolidado, sino tenemos un archipiélago de intereses, y frente a eso tenemos que lo único organizado termina siendo el crimen, ¿no? Y que va copando muchos espacios, dejando, como te decía, una situación muy sensible que sin duda va a repercutir, porque curiosamente esto tan caótico que describo se junta con una mejora de indicadores económicos que uno supondría que si todo esto que menciono estuviera solucionado estaríamos creciendo mucho más y en consecuencia teniendo una mejora mucho más generalizada del entorno económico, ¿no? De acuerdo, José Carlos. Entonces, teniendo en cuenta justamente este primer panorama de la situación en la cual nos encontramos, con una profundización en este caso de los aspectos de seguridad, de inacción también frente a las demandas de la ciudadanía y obviamente a indicadores que como tú muy bien los has mencionado, ¿cómo llegamos, cómo llegan los partidos políticos y las alianzas políticas con los actores e intereses detrás a lo que vendría a ser el preámbulo de las elecciones 2026?
Bueno, hay que decir, y eso la verdad tampoco es que sea tan novedoso, porque no es que el Perú tenga una tradición de alianzas fuertes, quizás el frente en términos electorales más exitoso de la historia relativamente reciente puede ser la Izquierda Unida en los 80s. Incluso el Fredemo, que fue una alianza que creo que marcó la pauta en la última parte de la década de 1980, llega a la elección en la que fue derrotada, ya partida. Entonces, no es que haya una tradición de alianzas en el Perú. Habría que retroceder hasta los 60 para ver algo, una alianza victoriosa, la del APRA y la democracia cristiana. Perdón, incluso más atrás, ya me estoy yendo hasta Bustamante y Rivero, ¿no? Me refería más bien a la Acción Popular y la democracia cristiana en los 60s. Pero más recientemente no hemos tenido algo tan consolidado, quizás Unidad Nacional del 2001 al 2007, 2008, cuando Luis Castañeda empieza a agarrar su propio rumbo. Recordemos, Unidad Nacional juntaba al PPC, a Solidaridad y a un partido más tecnocrático que se llamaba la Coordinadora Nacional de Independientes, pero más que eso no hemos tenido. De hecho, Humala llega al poder el año 2011 con algo que se llamaba Gana Perú, que era la gran alianza nacionalista, que sin embargo tampoco es que se haya mantenido unida a pesar de que gana la elección, ¿no? Entonces, no es que en el Perú haya una tradición de alianzas, y la verdad creo que llegamos con cascarones en general, ¿no? Yo creo que con la excepción de 2 o 3 agrupaciones, quizás 4, como que hay algo de vida orgánica. Ahora hemos visto en estos días recientes al partido aprista, el partido más antiguo, anunciando que van a haber incluso, podrían haber 2 precandidaturas. El APRA, de hecho, figura mejor en las encuestas cuando se pregunta por partido que cuando se pregunta por candidato, porque de hecho no hay un candidato, no hay un rostro que uno pueda decir que va a ser candidato. Pero en general yo creo que llegamos muy resquebrajados, ¿no? Con una clase política muy golpeada, con una gran expectativa de renovación, de ver rostros nuevos, rostros que la verdad muchas veces no pueden terminar de gustarnos, ¿no? De hecho, la encuesta de Ipsos de julio, por ejemplo, presenta a Alejandro Fernández, que se hizo conocido como alcalde de Moche por el huaco erótico, o por esta estatua del huaco erótico. Entonces, no son rostros que necesariamente nos anuncien algo positivo, al menos con un proyecto o idea de país, ¿no? Entonces, es un escenario absolutamente incierto. Yo diría que no hay, digamos, creo que vamos a repetir algunos de los patrones identitarios seguramente en 2021, y los proyectos, las miradas de país, los planes de gobierno van a terminar siendo, la verdad, secundarios, ¿no? Yo te diría que la última vez que elegimos por algo cercano a un plan de gobierno habrá sido el 2011, ¿no? Porque ya después las elecciones fueron, digamos, más definidas por factores, en el 2021 identitarios, y en el 2016 de veto, ¿no? Un veto al fujimorismo, un fuerte voto del antifujimorismo, que termina uniendo a candidaturas que, digamos, en el vacío parecen irreconciliables, como Pedro Pablo Kuczynski recibiendo el endose de Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hemos ido transitando a este rumbo, y claro, digamos, la esperanza sería que quien llegue a ser elegido tenga algo cercano a un proyecto país, para poder encauzarlo, proyecto con el que quizás uno puede estar de acuerdo o discrepar, y dependiendo de dónde esté, puede o criticarlo o apoyarlo, pero digamos una idea, eso es algo que lamentablemente ya no se ha tenido en tiempos recientes, y ahora no es que se identifique tampoco en lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Claro que sí, José Carlos. Un poco siguiendo la hilación de lo que tú has mencionado, ¿no? Tenemos hasta el momento 5 alianzas electorales, de las cuales una u otra se están cayendo, ¿no? Por impugnaciones, por observaciones. ¿Tú consideras que en este escenario lo que
digamos, para ser bastante resumistas, ¿no? Lo que se considera el espectro de la derecha y lo que se considera el espectro de la izquierda, ¿no? Algunos analistas dicen que la izquierda ahora tiene más presencia en cuanto a partidos, pero tiene poco espacio político, ¿no? Y la derecha tiene presencia en cuanto a partidos, pero tiene más espacio político, ¿no? Entonces, ¿por qué deberían apostar? ¿Cuál es la causa por la que deberían apostar los partidos, ¿no? De cara no solamente a las elecciones, sino de cara a poder resolver los problemas del país. ¿Cuál sería el factor, digamos, común de aliciente en el cual deberían ellos enfocar su trabajo, ¿no? Las discusiones más allá de las elecciones? Un poco mirando también el horizonte a largo plazo. Mira, yo creo que hay una gran expectativa de renovación en el electorado, ¿no? Es cierto que en el Perú, por lo menos según las últimas cifras, todo se define en el último mes, o más bien, 2 de cada 3 peruanos eligen o deciden su voto en el último mes. 1 de cada 5 lo decide entre el domingo entre el viernes y el domingo. Digamos, teniendo esa consideración, nunca antes se había visto un bolsón tan grande entre la gente que está dispuesta a estas alturas del partido en votar a nulo o votar por ninguno de los que está ahí, es decir, blanco o nulo. Y si a eso le agregas todos aquellos que no llegan al 2%, que son, comprendiendo esto, por lo menos unos 30 candidatos, tenemos cerca, por lo menos con la cifra de julio, el 62% en esa situación. Entonces, claramente hay una expectativa de renovación. Curiosamente, esa expectativa de renovación no es tan arriesgada en el sentido que quieren algo nuevo, pero experimentado, ¿no? Por contradictorio que pueda parecer, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de la ubicación en el espectro ideológico de izquierda o derecha, el factor de renovación es algo que va a pesar mucho ahora, ¿no? Y en esa medida, por lo menos de las 5 alianzas que se han mencionado, algunas se benefician más que otras. De hecho, yo te diría que López Chau, por ejemplo, podría tener más expectativas que alguien que en este momento tiene un cargo congresal como Roberto Quiabra, que sin embargo tiene la ventaja de poder ser percibido como alguien que podría poner orden, pero frente al aspecto de renovación de estas 5 que hemos mencionado y asumiendo que los rostros eventuales van a terminar siendo candidatos, creo que López Chau tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, en términos de estrategia, yo creo que esto es fundamental, cómo te presentas como una ruptura, una renovación, algo que vaya contra el establishment, ¿no? El mainstream, lo principal. Entonces, y en esa medida también, si hablamos de derechas o izquierdas, creo que la izquierda tiene la ventaja de que, a pesar de que Dina Boluarte es la continuidad de un gobierno, por lo menos en términos electorales y constitucionales, es la continuidad de un gobierno elegido con un discurso y con un voto mayoritario de izquierda, me refiero al de Castillo, se le percibe como una aliada de derecha, ¿no? Se le percibe como un gobierno de derecha por los aliados que tiene en el Congreso, por el tipo de agenda que está llevando. Y eso es curioso porque a pesar de que en términos personales, quizás Boluarte, con su estructura mental, su modo de pensamiento, está más inclinado a la izquierda, podría ser, ¿no? Pero la percepción en la ciudadanía yo creo que favorece a la izquierda, ¿no? Porque además tiene o podría tener más margen de acción para este factor de ruptura y renovación que te mencionaba, ¿no? De acuerdo, sin duda son elementos que de alguna otra manera se van a ir dilucidando y aclarando conforme avance justamente el tiempo y como tú has mencionado, muchas de las decisiones importantes en el país en términos electorales, desde el ejercicio del voto ciudadano, se decide en último momento. José Carlos, te agradecemos por estar en Mesa Política de Otra Mirada. Encantado, muchísimas gracias, Alejandra. Y a nuestros amigos y amigas que nos siguen en todas nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos justamente a través de ellas y nos vemos en la siguiente edición de Mesa Política. Ha sido José Carlos Requena analizando un poco el análisis de perspectivas de cara a las elecciones del 2026. Nos vemos en la siguiente edición.